Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Estamos en comunicación con Manuel Becerra, docente en secundaria, en formación docente y en la Universidad Pública, además de integrante de Gloria y Lor, con quien tenemos el gusto de hablar todos los meses de temas referidos, por supuesto, a educación. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy interesada en particular, me parece que es sumamente importante y para reflexionar el tema que nos vas a traer el día de hoy, que lo presentábamos como con un titular nada más, que sería: a los alumnos no les interesa nada. Totalmente. Sí, es una frase que se escucha mucho en sala de profesores, en secundaria, sobre todo, ¿no? Donde bueno, obviamente los chicos están en la adolescencia y hay una parte ahí del mundo adulto, con la cultura institucional que tenemos aparte de los profesores de secundaria especialmente, bueno, que nos cuesta entender un poco cómo funcionan a veces esas cabezas, ¿no? Sí. Y a mí me parece que está erradísima esa frase. Yo creo que los pibes tienen muchísimos intereses y que esos intereses a veces dialogan con algunas materias de la escuela o con alguna en singular. A veces no dialogan demasiado, pero sí tangencialmente. A veces no dialogan con ninguna. Pero a mí da la impresión de que ese discurso siempre tiene que ver con los alumnos no se interesan en mi materia, ¿no? Entonces, si no se interesan en mi materia, y yo trato en todo caso de demostrar que mi materia tiene diálogo con otras cosas, pero aún así nos interesan, entonces no les interesa nada. Claro. Como si ahí se agotara el universo, ¿no? Claro, como que se anula la posibilidad de entender que los pibes y las pibas tienen efectivamente intereses, simplemente que están en otros lugares. Digo, todos además fuimos adolescentes y alguna materia nos pasó que o no nos interesaba o que nos interesaba completamente. Entiendo además que vos en tu caso como profe de historia serás de los más sufridos tal vez, ¿no? En esto de a los pibes no les interesa mi materia para nada, porque por lo menos cuando yo era piba, si bien a mí sí me gustaba la historia, era como el comentario común de, che, qué embole tener historia, tener que cursarla, tener que estudiarla, no entiendo nada, las fechas, bla, bla, bla. Como que es, en tu caso, me parece particular, una frase que se debe repetir bastante. Sí, historia tiene una particularidad de ser medio áspera como materia. Yo esto lo vengo pensando también un poco de costado con este tema de hoy, porque hay muchas cosas que hay que reponer, que los pibes por supuesto desconocen y no tienen una vivencia corporal y física de eso, y además Claro. no tienen un estudio sistemático de la historia como disciplina. Son adolescentes, tienen historia en la escuela, pero no son profesionales de la historiografía, así que es muy difícil reponer la experiencia cultural, no sé, de alguien que nunca en su vida había usado jabón perfumado o había comido carne con el advenimiento del peronismo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso los historiadores podemos conmovernos un poco más, Sí. pero bueno, los pibes no tuvieron esa vivencia, tienen otras vivencias. Hoy hablamos de eso, ¿no? De cómo se llevan en el cuerpo grandes hechos de la humanidad, y yo les dije hoy, bueno, ¿qué trauma colectivo cargan ustedes en su cuerpo? Y todos dijeron la pandemia. Bueno, claro. Y eso va a dejar una marca. Entonces yo le dije, bueno, cuando ustedes le cuenten a sus nietos, esperando que no sea otra pandemia, ¿no? Cuando ustedes le cuenten a sus nietos sobre la pandemia de 2020-21, sus nietos lo van a mirar con cara de qué habla este hombre. Y es un poco lo que pasa también con historia en ese sentido. A algunos efectivamente les puede interesar, a otros no, eso. Pero me parece que está mal también, pedagógicamente es una mala decisión partir de la base de que les tiene que interesar mi materia. Mi materia está ahí para que ellos pongan en juego una serie de herramientas que yo tengo que construir con ellos, de formas de lectura, en el caso de historia, de la realidad social. Y eso lo tienen que hacer aunque no les guste, porque es parte de la escuela, es parte de una oferta cultural que no está en otro lado, con esa sistematicidad y con ese rigor, más que en la escuela. Es parte de una oferta cultural que hemos construido como humanidad y que está bueno que los pibes se asomen a eso, y a algunos les interesará más, a algunos les interesará menos, algunos aprenderán mejor a usar
las herramientas que propone cada materia para pensar el mundo que los rodea, otros menos, lo dejarán de un lado porque se concentrarán en algún momento en algún otro campo disciplinar que sí les interese, lo cual también es insondable, porque a cada uno le gustan cosas distintas, ¿no? O sea, a algunos les gusta el deporte, a algunos les gusta la literatura, a algunos les gusta la música terapia, a otros les gusta Stravinsky, qué sé yo, tocar el violín, hacer vóley, digo, cada pibe y cada piba tiene su mambo con eso, como los adultos, digamos, ¿no? Sí, a ustedes les gusta hacer radio en la tribu, a mí me gusta enseñar historia y a otros les gustará programación como objeto disciplinar de trabajo. Y cada cabeza es diferente en ese sentido. Y la escuela no puede adaptarse a todo, porque, de nuevo, cada uno tiene un recorrido e intereses que se van despertando. Entonces tampoco es operativamente posible el mandato, muchas veces pedagógico, de la escuela tiene que adaptarse a los intereses de los alumnos. No hay forma de hacer eso, porque cada alumno es un mundo. Y aparte esos intereses tampoco están desarrollados y explicitados y claros para los mismos pibes en secundaria, ¿no? Después pueden capaz descubrir algo que en secundaria quedó y que les llamó la atención, pero no demasiado, y después lo redescubren más grandes. Sí. Entonces, hay mucha... También es un momento muy transitorio la escuela secundaria y la adolescencia, donde hay cosas que no quedan claras y que son fichas que caen después, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es más que adaptarnos a los intereses de ellos, que siempre son absolutamente, de nuevo, muy provisorios y muy endebles en el diálogo con la escuela, ¿no? Nada, tenemos que ofrecer eso y tenemos que tratar de que ellos se pongan en trabajo sobre esos objetos, y después les interesará más o menos. Sí hay temas que convocan muchísimo siempre, que son bastante universales, que yo un poco, ahí lo decía el otro día en Twitter, nada, el sexo, las drogas, los conflictos con la ley, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, los nazis, digamos, hay cosas que sí los convocan atraen, un poco claro. más y que les llama mucha atención. Algunas son de su agenda inmediata, ¿no? El sexo, las drogas y el conflicto con la ley, de su agenda inmediata, son sus intereses como habitantes adolescentes del mundo. Y lo otro a veces puede ser también un poco una cosa cultural que circula mucho, pero ahí sí, digamos, cuando en cursos donde por ahí hay algunos problemas, digamos, donde cuesta un poco más dar clase, de repente enmarcás la cosa en una cuestión de ESI, sobre anticoncepción, o sobre identidad de género, sobre el aborto, y ahí de repente están todos enganchados y prestando atención. Claro. Lo mismo con las drogas ilegales y los consumos problemáticos, ahí aparece, digamos, una predisposición al diálogo que por ahí no está por otro lado, pero eso es efectivamente su agenda inmediata, ¿no? Sí, sin dudas. Algo que decías en este hilo de Twitter que compartiste el otro día es que es imposible que la escuela se adapte a los intereses de los adolescentes. Me parece que eso está bueno, que lo puedas explicar también en esto que a veces suena como planes que intenta el gobierno, ¿no? Como no llevar adelante, porque nunca llevan adelante este tipo de programas, pero que sí intentan mostrar como, bueno, la escuela del futuro, con otro nombre, porque ya sabemos que la escuela del futuro en realidad es un nombre para otra cosa, pero esto de, bueno, vamos a intentar que, no sé, que casi que sea individual la educación adentro del aula, aunque sea compartida con 20, 25 pibes y pibas más. O sea, pienso también en este estereotipo que hay de la escuela Waldorf, o Waldorf, ¿no?, para pronunciarla correctamente, que sería en el ideario de la ciudadanía medio esto, ¿no? Como que cada pibe va y desarrolla sus intereses y particularidades para que después sean individuos libres completamente en el mundo adulto. Y eso es medio imposible que suceda, me parece, en este mundo. Porque además la escuela en ese sentido tiene una función de que las escuelas Waldorf pueden funcionar más o menos también según los estímulos que vengan de casa, y yo no me voy a meter ahí, pero a mí me parece la experiencia de una escuela común me parece muy positiva en el sentido, bueno, uno tiene que estar rodeado de gente de gente otra, ¿no? Y uno tiene que saber enmarcarse. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de mi tarea como formador docente, que trabajo en un profesorado de primaria, y entonces entro a ver clases en primaria,
Es que claro, bueno, yo me olvidé un poquito, pero los chicos chiquitos, los de primer ciclo, primer, segundo grado, 5, 6, 7 años, flashean en colores con todo, ¿no? Están completamente locos los chicos de esa edad. Y tienen unos mambos delirantes con los animales, con los colores, con las formas, que ya conocemos un poquito. Y claro, la escuela tiene que traerlos a una conversación común, ¿no? Sí, del mundo real. Ahí un poco ataco esta idea de que la escuela les quita la creatividad. Y mira, si cada uno sigue su propia línea delirante que tiene a los 5 años, no hay sociedad posible. Claro. Digamos, porque efectivamente tenemos que convocarnos a todos a una conversación en común. Lo ideal sería que eso no anulara la capacidad creativa que uno tiene cuando es chiquitito, pero lo cierto es que tenemos que establecer temas sobre los que podemos hablar todos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la escuela, por un lado, coarta, pero por otro lado, bueno, hace posible algo un poco más importante, que es que todos podemos convivir. Eso, por un lado, ¿no? O sea, de esto de la individualidad contra lo común, contra lo colectivo, que es, en definitiva, el barco en el que estamos todos metidos. Claro. Y después, respecto de adaptarse a los intereses de cada uno, esto que decías vos, ¿no? Que decía un poquito antes yo, cada pibe tiene su propio mundo y, de nuevo, en la adolescencia eso también es provisorio en un punto, ¿no? Sí, o sea, súper. Digamos, a mí me interesaba historia, pero yo a los 15 años no sé si quería estudiar historia y mucho menos enseñar historia. Claro. No sabía bien, me gustaba leer novelas, pero evidentemente no terminé haciendo eso, con lo cual hay una cuestión también de los adolescentes de estar muy en el mundo de los consumos adolescentes, que tiene su propia lógica, de los consumos culturales adolescentes, que tiene su propia lógica y que es muy volátil, claro. ¿no? O sea, de repente les agarra fanatismos por cosas que después a los 2 años no existen más, o el propio pibe o la propia piba a los 2 años dice, ya estaba en cualquiera, era qué pendejo boludo, claro. a los 2 años después. Sí. Entonces, ¿cómo la escuela, que es una institución grande, compleja, puede ir atrás de semejante volatilidad, ¿no? Claro. Entonces ahí la propuesta es, miren, esto es lo que le traemos y lo que le traemos trataremos de hacerlo lo más o menos posible para que podamos laburar todos y para que todos se pongan en trabajo, pero eso no está pensado para cada uno de ustedes, está pensado para todos, no para cada uno en particular. Y el todos no es la suma de cada uno en particular, sino el todos es otra instancia. Claro. ¿No? Y esto está acá, para todos. Después cada uno ve lo que hace. Yo contaba una anécdota, la contaba también en función de esto, porque salió esta discusión en un aula el otro día, de un amigo mío que es músico y toca la guitarra, y yo le pregunté si él, que compañero mío de la secundaria, o sea que tuvo los mismos docentes que yo de música, claro, recuerda si en algún momento en música en secundaria él se sintió conmovido por algo, y me dijo que una vez quedó flasheado con que alguien podía sacarle música a una flauta dulce, instrumento infernal y nefasto, si los hay. Sí, eso lo podemos volar del currículo de la secundaria. Te pido, por favor, Manuel, hagamos algo. Tremendo. Pero él quedó flasheado con eso. Claro. Y no es que se dedicó después a tocar la flauta dulce, porque no se dedicó a tocar la flauta dulce, toca la guitarra, pero sin embargo, esa posibilidad de agarrar un coso y hacer música con eso le pareció extraordinario. Tal vez no un quiebre en su vida, pero como que le llamó la atención y dijo, bueno, acá hay algo, ¿no? ¿Qué onda esto? Sí, que le quedó picando hasta ahora. ¿Cómo? Y que le quedó picando, digo, para después su desarrollo posterior como adulto. Claro, le quedó picando y entonces, bueno, después se interesó y tocó la guitarra y le regalaron una guitarra, entonces con eso más o menos fue a clase y se copó yendo a clase de guitarra. Y no es que en música era el alumno más interesado y más copado, sino que sencillamente había algo ahí que le quedaba picando, ¿no? Pero tampoco eso implica que los pibes de repente estén a pleno con la materia, sino que, bueno, esto sonó y me quedé pensando un poco en esto. Y en ese también me quedé pensando, esa ficha que se recupera, tal vez se recupera después de la secundaria y nosotros nunca lo vemos. Claro. ¿No? Me ha pasado también. A mí
de exalumnas que me dicen, me quedé pensando el otro día en usted porque pasó esto y no entendía y dije tendría que haber prestado más atención en la clase de Becerra. Mira, eso me lo dijo el otro día una exalumna. Ante la coyuntura nacional, el gobierno de Milei y el caos, pensaba, bueno, por ahí me hubiera servido algo de lo que hablábamos con Becerra hace 5 años. No lo sé. Y después otra piba que una vez vino y dijo que se había peleado con la madre porque le dijo a mí el profesor, en la escuela me enseñaron a que tengo que hacer valer mis derechos. Y nadie recuerda haber enseñado eso explícitamente, ¿no? Claro, pero es lo que les queda a los pibes dando vueltas de la forma en que también lo materializan o sea, con todo lo que les llega, que es un montón de información todo el tiempo, ya sea desde dentro de la escuela como desde la vida misma, ellos a su vez crean otro mensaje con los mensajes que intentamos enviarles los adultos. Crean otro mensaje y eso también es alucinante porque vienen y te dicen, yo me acuerdo de tal día que pasó tal cosa y uno los mira y le dice, pero eso fue en mi clase. Sí, claro, si yo me acuerdo que usted dijo tal cosa y entendieron otra cosa que no era el objetivo que uno se había planteado. Claro. No lo contrario, sino otra cosa. Los pibes no dijeron nada en ese momento y de repente se llevaron algo, como vos decís, un mensaje que no había sido el objetivo de lo que uno estaba haciendo, y sin embargo se lo llevaron e hicieron con eso otra cosa y les quedó y lo laburaron en la cabeza. Y eso realmente es insondable. No hay forma de entender qué pasa en esas cabezas en el fondo. Entonces no hay forma de tenerlo en cuenta demasiado a la hora de pensar una política educativa, porque en definitiva vos no sabés lo que pasa en esas cabezas. Claro. Así que bueno, hay que hacer lo mejor que se pueda y tratar de que esto haya una dinámica de trabajo y se concentren en lo que uno le lleva. Y nada, y hasta ahí, ¿no? Y después cada uno verá cómo eso termina rebotando en la cabeza o termina olvidado en un cajón o termina formando parte de una subjetividad en un nivel muy, muy, muy pequeño sin que los pibes se den cuenta. Claro, ¿no? Sin duda. ¿Quién puede decir que no les sirvió para nada lo que aprendió en secundaria? Capaz que está en algún lado usándose sin que uno simplemente lo sepa, y a mí eso me parecería hasta lo más bello, ¿no? Que una persona crea que no está usando nada de secundaria cuando en realidad lo está haciendo, porque significa, bueno, que funcionó. Claro. Funcionó porque quedó ahí bien en la memoria RAM de las cabezas de nuestros alumnos, ¿no? Y después el subconsciente hizo su trabajo y lo transformó en otra cosa que se lo llevarán o no a sus vidas adultas. Exactamente, así es. Gracias, Manuel. Nos vemos no nos vemos, ni la semana que viene, que es lo que iba a decir, perdón. Nos vamos a encontrar el mes que viene para seguir charlando de estos temas que tanto nos importan y nos gustan. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande, pasaba así Manuel Becerra, docente de docentes, docente de adolescentes también, que es tan importante y tan difícil, me parece, en estos tiempos. Lo que